Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos de vuelta en su podcast favorito, El viaje del sonámbulo. En esta ocasión les tengo un especial. Hemos seguido una línea de salud de mujeres últimamente y protección de las mujeres. Y en este caso les quiero traer el famoso papiloma humano. Es un tema del cual debemos de hablar, concientizarnos, porque se puede transmitir, pero las peores consecuencias no las llevamos nosotras. Para esta ocasión les traigo a una consejera en salud sexual y reproductiva, es Hazel Corral. Mucho gusto, Hazel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Luz? Un gusto estar aquí contigo y platicar de este tema que es tan importante y a veces tan tabú. Sí, es la idea, ¿no? De eso, empezar a concientizar, a visualizarlo, ¿no? Para que no se esconda debajo de un tapete, porque no debe esconderse debajo de un tapete. Exactamente. Muy bien. ¿Podrías empezar por explicarnos qué es el papiloma humano? Muy bien. El virus de papiloma humano, o mejor conocido como VPH, es un virus que tiene muchísimos hermanitos, por así decirlo. Un ejemplo muy parecido es, por ejemplo, cuando teníamos la pandemia por COVID-19 y que sabíamos que teníamos cepa tal. Pues es muy parecido, ya que tenemos más de 200 tipos de virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano va a infectar sobre todo mucosas, es decir, partes que son un poco más blanditas, como puede ser la boca, la faringe, la lengua, y normalmente y lo más común donde podemos adquirirlo pues es por vía sexual, en genitales, ya sea vagina, vulva o ano, incluso también en el pene. Normalmente este virus, como les comentaba, tiene más de 200 tipos, por lo tanto es un virus muy extenso y que se supone que el 80% de la población que tenemos vida sexual activa vamos a adquirirlo en algún momento de nuestra vida. Por lo tanto es la ITS más común en todo el mundo. ¿Cuál es la peculiaridad de este virus? Que como tal nuestro cuerpo no tiene la capacidad de eliminarlos al 100%, solamente de atenuarlos. Hay unos que son un poco más agresivos que otros, hay unos que causan síntomas diferentes que otros, y eso lo vamos a estar platicando un poquito más durante esta entrevista. Muy bien. ¿Podrías explicarnos cuáles son los primeros síntomas? Como tal, y desafortunadamente, los primeros síntomas no tenemos de momento. Existen aproximadamente, como les comentaba, más de 200 tipos de virus. Estos los vamos a dividir en dos clasificaciones: virus de alto grado para desarrollar cáncer o virus de bajo grado para desarrollar cáncer. ¿Qué va a pasar y qué sintomatología vamos a tener? Pues depende del tipo o de los tipos de virus que tengamos, porque nos podemos infectar de incluso más de uno o más de 5 al mismo tiempo. En el caso de que tengamos un virus de alto riesgo, que sus números son 16 y 18, estos son los tipos más agresivos, pues desafortunadamente no vamos a tener ningún síntoma hasta que ya tengamos un cáncer. Los síntomas de cáncer, sobre todo en el cuello del útero, pues son sangrados entre periodo menstrual, dolor y incomodidad en el área genital. Entonces, lo preocupante de esto, pues es que si no vamos a tener algún síntoma oportuno cuando tengamos un virus de alto riesgo. En cambio, ¿qué pasa cuando tenemos un virus de bajo riesgo, como es el 6 y 11? Vamos a desarrollar unas lesiones muy peculiares en el área de la mucosa donde nos hayamos infectado, que van a tener la característica que son como una flor de calabaza, no son unas verrugas planas, son unas verrugas que tienen bastante relieve, dan mucha comezón y se reproducen rápidamente. Muy bien. Bueno, yo sé que existe una vacuna y he visto que se le ponen a las niñas, pero no he visto una forma de encontrarla para una mujer adulta, por ejemplo. ¿Podrías hablarnos sobre las vacunas y si se colocan a las mujeres y a los hombres también? Claro, en realidad la vacuna es nuestro más grande aliado. La vacuna, de hecho, que tenemos para virus de papiloma humano actualmente en México, tenemos 3 tipos. Tenemos una que protege solamente de 2 serotipos, o sea, de
de alto riesgo. Esa se llama Cervarix y se colocan 2 dosis en niñas de 9 a 15 años. Tenemos otra vacuna más moderna que es Gardasil 4, eso nos va a proteger contra 4 serotipos, los 2 más comunes que causan cáncer y verrugas. Esa vacuna la podemos colocar en realidad en cualquier tipo de población, tanto niñas, adolescentes, adultos, y no importa el género o el sexo. Lo ideal es colocarla, que todos la tuviéramos, sería una gran estrategia de prevención, pero el problema es que el sector salud en temas públicos únicamente considera como población de riesgo a las niñas entre 9 y 15 años. Esa es la única manera de encontrarla gratuitamente, solamente para niñas entre esas edades. Y por la parte privada, en mujeres adultas o en personas que buscamos tener un poco más de salud sexual y tener más precauciones, pues toca pagarla de nuestra bolsa, ¿no? Esta vacuna, que es Gardasil 4, actualmente está costando entre 3,100 pesos la dosis hasta 5,000 pesos. Son 3 dosis, la podemos colocar en cualquier edad. A partir de los 9 años hasta los 15 son únicamente 2 dosis y de 15 en adelante van a ser 3 dosis. Una el día que decidas colocártela, la segunda a los 2 meses de la primera colocación y la última a los 6 meses de la primera. La única contraindicación o la única manera que no podemos colocar esta vacuna pues es en mujeres que están pasando algún proceso de embarazo o personas mayores de 45 años. En personas mayores de 45 años ya no se recomienda porque el sistema inmune no va a ser capaz de hacer la misma respuesta inmunológica que una persona menor de esta edad. Por lo tanto, no es tan recomendable en estas edades. Actualmente tiene menos de un año que innovamos también y salió al mercado mexicano Gardasil 9, que nos protege contra 9 serotipos. Actualmente es la vacuna más moderna. Esa igual, el mismo esquema que Gardasil 4, son 3 dosis para mayores de 15 años, 2 para menores de entre 9 y 15, y esta pues nos ofrece una protección, como su nombre lo dice, contra 9 serotipos, los que son más comunes de causar cáncer y verrugas. Entonces, desafortunadamente, eso sí, únicamente lo podemos conseguir en el sector privado, pero sí, o sea, si yo soy una mujer en una edad reproductiva y quiero tener esta precaución de colocarme una vacuna, adelante. Si lo puedes hacer, si está dentro de tus posibilidades, es la mejor inversión que puedes hacer porque es la única vacuna que te va a prevenir de un cáncer. Y bueno, era uno de los comentarios que te quería hacer, ¿no? Porque pues mi hijo va en primaria y pegan muy seguido los carteles de lleva a tu niña a que se vacune y esto y aquello, ¿no? Entonces yo fui muy inocente a preguntar si tenían para adultos y casi se ríen de mí y me dicen, no señora, eso se paga. Y yo así de bueno. Desafortunadamente sí, la vacuna el costo es muy elevado, por lo tanto sector salud únicamente cubre para las niñas. Lo ideal sería que también vacunáramos a los niños o a las personas con pene, pero el sector salud pues evidentemente sabemos que tiene grandes deficiencias y desafortunadamente este costo sí nos corresponde a nosotros. Mi recomendación es que hay asociaciones de civiles que pues están en pro de estos derechos sexuales y reproductivos y algunas veces ellos tienen campañas de vacunación a bajos costos o incluso gratuito. En mi caso y en mi experiencia muy particular, yo me vacuné afortunadamente cuando tenía 19 años y fue totalmente gratuito en una clínica de salud sexual y reproductiva. Entonces, un tip que les puedo dar es estar al pendiente de clínicas que estén en pro de los derechos y a veces ellos cuentan con esta vacuna ya sea gratuita o a costos muy bajos. Recientemente una asociación civil llamada AHF hizo una campaña de vacunación de Gardasil para cualquier persona que quisiera colocársela y hepatitis. Entonces, también podemos tener este tipo de acceso a estas vacunas a costos accesibles, solamente pues tenemos que estar como muy al pendiente, porque sí, y vuelan. Sí, es muy difícil conseguir, bueno, donde yo he estado, pues sin ni siquiera la he encontrado donde tengas que comprarla, ¿no? Y sí desconocía que era más de una dosis, por ejemplo. Estoy mal acostumbrada a que las vacunas son en una o en 2 dosis a lo mucho. Claro. Uh-huh.
Lo ideal siempre va a ser completar el esquema, porque si no completamos el esquema en los tiempos requeridos, vamos a tener que reiniciar otra vez. O sea, si se nos pasó colocarla después de la segunda dosis después de los 3 meses, 4, otra vez tenemos que iniciar y pues representa un gasto mayor. Entonces mi recomendación pues es justo buscar alguna asociación civil en pro de los derechos sexuales y reproductivos que tenga este tipo de campañas, por decir nombres AHF, Clínicas MedFam o Clínica Condesa también tiene campañas de vacunación ocasionales a bajo costo y para todo tipo de población. ¿Y esta vacuna también se le puede aplicar a niños, hombres? Sin ningún problema. A personas tanto con vulvas como personas con pene se les puede aplicar, ya que el virus de papiloma humano pues no es exclusivamente de un genital a otro, ¿no? Cualquier genital o cualquier mucosa puede estar infectado, bueno, y recordemos que pues el 80% de la población que tenemos vida sexual activa lo vamos a tener en algún momento. Entonces, pues sí, la vacuna debería de estar universal para todos, pero pues eso solo pasa en el mundo ideal, desafortunadamente. Sí, porque, por ejemplo, dice lleva a tu niña, no dice lleva a tus hijos, trae a tu hijo. Uh-huh. Y bueno, y eso se me hace también como algo, ¿no? Porque por lo natural se dice que el hombre lo transmite y a la mujer le da cáncer. Exactamente. Lo ideal sería que los hombres se pudieran vacunar libremente. Sería que cualquier persona nos pudiéramos vacunar y pudiéramos tener este libre acceso, ya que es menos común, pero sí, efectivamente, es un mito que tiene un poco de realidad y un poco de mentira, de que los hombres lo tienen o lo portan, pero no les pasa nada y las mujeres nos da cáncer, sí. Hay hombres que van a vivir o personas con pene que van a vivir con este virus y a veces ni siquiera lo van a saber porque recordemos también que la cultura de cuidado siempre se nos ha asignado específicamente al género femenino o a las mujeres y pues no es muy normal que los hombres vayan, por ejemplo, al urólogo una vez al año, ¿no? Y a las mujeres siempre nos han dicho tienes que ir una vez al año al ginecólogo, ¿no? Y ahí es donde tenemos la oportunidad de detectar este tipo de infecciones. Sin embargo, en los hombres creo que la cultura de cuidado ha sido como asignada de manera diferente. Y sí, ellos lo pueden transmitir, pueden incluso algunos tener desarrollo de cáncer en el pene, en la uretra, en los testículos, en la faringe también, o incluso si tienen relaciones anales también puede desarrollar algún cáncer, solamente que no es tan común como el cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino actualmente es de los cánceres que más matan a las mujeres mexicanas, por lo tanto es un problema de salud pública y es un problema que deberíamos de estar atacando. Es muy común, desafortunadamente, encontrar lesiones precancerosas o lesiones que ya son algún tipo de cáncer en las personas con útero o mujeres. Muy bien. ¿Podría decirme, por favor, cuáles son los primeros síntomas? Sí que no hay, perdón. No pasa. Bueno, no. ¿Existe otra forma de prevenir aparte de las vacunas o no hay ninguna? Realmente la vacuna pues es nuestro mejor aliado, nos va a dar muy buena inmunidad, pero también podemos agregar unas medidas adicionales para protegernos sobre este virus, a pesar de que el virus en realidad prácticamente la mayoría de las personas los vamos a tener o lo tenemos en algún momento. Una estrategia muy importante pues es el uso repetitivo de barreras de látex, ya sea preservativos internos o externos. En el caso de las personas con pene, pues sí se recomienda que siempre acompañen las relaciones sexuales de un preservativo. Sabemos que no es el caso de todos, pero la barrera de látex ayuda muchísimo a prevenir la infección por este virus. Otra manera adicional que es cuidar nuestra salud. Suena muy lo que nos dicen cada que vamos a un servicio médico, pero ¿qué es lo que pasa? Como les comentaba al principio, el virus no lo podemos eliminar al 100% de nuestro cuerpo. El virus va a permanecer atenuado en nuestro cuerpo y si nuestras defensas bajan o tenemos alguna situación de estrés, algún cambio de alimentación, alguna situación que nuestras defensas hagan que baje, el virus es oportunista, se reactiva y volvemos a presentar los síntomas. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Teniendo un adecuado estilo de vida,
Otro factor muy importante para prevenir complicaciones por virus de papiloma humano es el tabaquismo. Mujeres y personas con útero que son consumidoras de tabaco regularmente tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer. No es de que fumo y me va a dar papiloma, no, pero el factor del tabaco pues ayuda a que el virus se desarrolle un poco más rápido, ¿no? Entonces la recomendación pues siempre van a ser sus barreras de látex de protección, llevar un estilo de vida saludable, evitar en la medida de lo posible fumar tabaco y mantenernos vacunados si es que está en nuestras posibilidades. Muy bien. ¿Me podría decir cuáles son los grados de gravedad que tiene el virus? Como tal, los tipos de gravedad es un virus, como lo mencionábamos, oportunista. Puede que yo tenga específicamente una persona con útero, tenga desde una lesión muy pequeñita en el cuello del útero hasta un cáncer que ya llegó a invadir todo el útero, ¿no? Es muy parecida la clasificación de gravedad a una clasificación de cáncer. ¿Esto cómo lo podemos saber? Pues realizando chequeos continuos con nuestro especialista de confianza. En el caso de las personas con útero, lo recomendable es acudir a un ginecólogo una vez al año a realizar un estudio que se llama Papa Nicolau o citología cervical. ¿Qué es lo que vamos a ver en esa citología? Vamos a hacer un pequeño raspado de las células del cuello del útero y las vamos a analizar. Al analizarlas vemos si hay cambios o no de que puedan decirnos si estamos pasando por algún proceso grave de virus de papiloma humano o incluso ya algún cáncer, ¿no? Tenemos estadios, en medicina le llamamos NIC1, NIC2, NIC3 o cáncer in situ. El NIC1 pues es el estadio más leve, por así decirlo. NIC2 es un estadio más elevado, NIC3 es ya algo preocupante y un cáncer in situ es que ya hay un cáncer, ya ni siquiera es una lesión, ya es un cáncer en su sitio, como su nombre lo dice. De igual forma, no nada más es exclusivo del cuello uterino, también puede darse en vagina, en vulva, en ano, en faringe, en cualquier mucosa que haya estado expuesta a este virus y no hayamos tenido un tratamiento adecuado. La verdad yo luego veo en los reels que te salen ahí en las diferentes redes sociales, que pasan así como doctores o algo, ¿no? Y se me quedó grabado mucho uno que decía que por un beso de 3 terminó una mujer infectada de la boca. Entonces también decían que si llegas a tener fuego, verruguitas adentro de la boca, evites todo tipo de sexo boca genital. La realidad es que sí, mientras las lesiones están activas, no es lo ideal hacer estas prácticas. ¿Por qué? Porque la lesión está, por así decirlo, viva y esa vida tiene la capacidad de recrear y contagiar a otras personas. Por lo tanto, no es lo recomendable mientras tenemos lesiones activas, ya sea en boca. De hecho, los famosísimos fueguitos también son causados por un virus, solamente que son un virus diferente al virus del papiloma humano. Por eso es que de repente reaparecen y son a veces un poco molestos. Entonces, lo ideal siempre es que tengamos el visto bueno de nuestro especialista. Cuando las lesiones desaparezcan, hayamos tenido un tratamiento oportuno, podemos retomar nuestra vida sexual y sin ningún problema. Los besos de 3, pues sí, o sea, podría ser una manera de infectarse, pero realmente somos seres que nos enfermamos continuamente. No, en un beso de 3 te puede dar una gripa, te puede dar alguna infección estomacal y no pasa nada, ¿no? O sea, no vamos por la vida diciendo, ay, perdón, me enfermé de gripa y me da mucha pena al respecto, ¿no? Solo decimos, pues tengo gripa y puede que contagie a alguien y lo siento, ¿no? O utilizamos cubrebocas, nos lavamos más las manos, ¿no? No debería de haber este estigma adicional de me contagié de una ITS y pues soy la peor persona o es mi castigo por promiscuidad. No debería de ser así. Simplemente somos personas que nos enfermamos y necesitamos hacernos responsables de ello. La verdad sí tengo mucho esta duda. Hemos hablado de cómo se contagia y todo, pero sí tengo esta duda. ¿Cómo es que te da? O sea, ¿cómo te da? O sea, ¿solamente es por transmisión? O sea...
Sí, exactamente, es un virus que se transmite por contacto, es decir, pues el roce de piel con piel, y si esta mucosa está infectada, pues ahí es de que vamos a tener. El virus de papiloma humano es muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces, al momento que tenga contacto con una mucosa que le guste, por ejemplo, la boca, la vulva, el ano, va a pegarse, por así decirlo, ahí. Por ejemplo, en el caso de la penetración, cuando existe penetración pene con vagina y existe un microtrauma, o sea, como micro rasguños que en realidad pues son imperceptibles, pero por ahí puede transmitirse ese virus y normalmente pues el contacto con pene y el cuello uterino también puede ser. El virus es como si fuera una plastilina o un slime que cuando lo pegas en otra superficie, pues ya quedó como ahí manchado. Algo así sí me pasa con nuestro sistema. Bueno, y una vez que te lo detectan, o sea, yo ya fui, me hice mi papiloma y me dicen, ¿sabes qué? Me hice mi papá Nicolau y me dijeron, ¿sabes qué? Te apareció esto. ¿Qué es lo que prosigue una vez que ya fue detectado? Depende mucho de la situación personal de cada persona que esté en esta situación. En el caso de mujeres o personas con útero que son jóvenes, que no tienen algún tipo de enfermedad detrás, que tienen un estilo de vida regularmente saludable, la mayoría de las lesiones salen por sí solas con ayuda del sistema inmune, y lo único que queda es vigilancia cada 3 a 6 meses para asegurarnos de que efectivamente está desapareciendo la lesión y no se está agravando. Otra estrategia de tratamiento, incluso no nada más es preventiva, pues es la vacunación, como lo comentábamos anteriormente, pues que tener más de un tipo de virus de papiloma humano y generar complicaciones adicionales. A lo mejor yo me contagié de un virus que nada más me da verrugas, pero tengo otra relación sexual de riesgo y ahí me agrego un virus de alto riesgo para cáncer, por ejemplo, ¿no? Y ahora voy a estar con esos dos síntomas, con esos dos problemitas. Entonces, la vacunación va a ser un gran aliado. En caso de que el especialista considere que es mejor retirar las lesiones, se realiza por medio ya sea de calor o de frío, como si quemáramos las verruguitas, como si quemáramos la zona afectada y se acabó. En el caso de ya estadios un poco más elevados, como un NIC3 o un cáncer in situ, lo recomendable es dar tratamiento un poco más agresivo para prevenir otro tipo de complicaciones, y en personas con útero normalmente se les hace algo que se llama cono cervical, que es retirar toda la parte infectada y no se va a volver a regenerar, pero va a cicatrizar y va a cicatrizar más sano. En el caso de que tengamos verrugas, pues lo mismo, vamos a con calor o frío, incluso puede ser también de manera química con un ácido especial, solamente arde un poquito y las va retirando. Y además vamos a fortalecer el sistema inmune y vacunarnos. Ok, y en caso de que me lo detecté a muy tarde, ¿no? Ya tengo cáncer, ¿qué prosigue? En ese caso, necesitaríamos cambiar ya de especialista, no sería un especialista en salud sexual y reproductiva como ginecólogo, urólogo, mudaríamos a alguien que esté adiestrado específicamente para tratar este tipo de cánceres. Normalmente cuando son estadios ya más elevados, pues acudimos con el especialista que se llama oncólogo, que es el encargado de ver todo este tipo de lesiones cancerígenas, y el tratamiento más común en personas que tienen útero es retirar el útero y nada más dejamos ovarios para dejar la parte de la producción hormonal lo más natural posible y seguimos con vigilancia continua. Es decir, no porque me quitaron el útero quiere decir que dejo de hacerme Papa Nicolau cada año, al contrario, lo vamos a seguir haciendo como si fuera normal. Cada cuánto realizamos Papa Nicolau, las guías mexicanas específicamente marcan que personas con útero mayores de 25 años tienen que realizarse una vez Papa Nicolau durante toda su vida hasta que dejen de tener actividad sexual. Me parece una guía un poco sexista y un poco no tan amigable en el aspecto de que solo para las mujeres, ¿no? Enfocan mucho todo eso para las personas con útero. Entonces, la recomendación sería, pues sí,
es hacernos nuestro chequeo anual, que incluya por lo menos un Papa Nicolau y algo que se llama colposcopía. En la colposcopía es un estudio que lo realiza un especialista ya sea en ginecología o un especialista en colposcopía, donde va a colocar unas sustancias en el cuello del útero y con un microscopio que está ahí mismo en el consultorio va a observar si es que hay células enfermas o no. Y ese estudio lo podemos hacer de manera anual o si nuestro Papa Nicolau sale anormal. El estudio de PCR para detectar si tenemos algún tipo de virus de papiloma humano no es tan recomendable realizarlo porque, pues quiero saber si tengo algún tipo, ¿no? Porque esto puede llevar a sobrediagnósticos. Por lo tanto, mejor acercarnos a un especialista y si el especialista determina que necesitas hacerte una prueba para saber qué tipo exactamente tienes, adelante. Pero si solo es como un poco más por curiosidad a ver si lo tienes, seguramente lo vamos a tener porque es muy común y puede que tu cuerpo lo inactive solito, puede que incluso vivas con él todo el tiempo activado y nunca de algún síntoma, entonces no llevar a los sobrediagnósticos también. Lo que sí, de manera anual para personas con útero, siempre Papa Nicolau y colposcopía de manera anual. Personas con pene puede ser una androscopía, que es muy parecido a la colposcopía, solamente que en lugar de analizar el cuello uterino, vamos a analizar el pene en toda la expresión de la palabra. Igual vamos a colocar unas sustancias que estas sustancias reaccionan y como que pintan las lesiones que puede haber. Y en algunos casos también podemos hacer citología uretral, que es un raspado de la uretra para saber si hay algún cambio en las células que nos indique que puede ser esa persona con pene estar infectada de virus de papiloma humano. Muy bien. Entonces, si yo me hago el Papa Nicolau cada año y no pasa nada, ¿aún así tengo que hacerme los otros estudios? No, si tu Papa Nicolau sale normal, la colposcopía la podemos omitir, sin embargo son estudios complementarios, es decir, que uno no sustituye al otro, pero lo ideal es que hagamos ambos en el mismo momento. ¿Por qué es un estudio complementario? El Papa Nicolau lo tomamos específicamente de una parte del cuello del útero, que es el cérvix, y normalmente también podemos tener lesiones en otros lados de ya sea la vagina o el cuello uterino, y eso lo vamos a ver con colposcopía. La importancia del Papa Nicolau pues es justo ver la zona de mayor riesgo para tener un virus de papiloma humano, pues es en el cuello uterino, es donde vemos, donde tomamos la muestra de Papa Nicolau, pero no exploramos como más allá con el Papa Nicolau, y con la colposcopía literal es un estudio muy específico donde vamos a ver absolutamente todo con ayuda del microscopio y las sustancias. Entonces, son complementarios. Si a veces sabemos que los temas de acceso a la salud no son sencillos, por lo tanto, si solamente tienes en tu centro de salud acceso a un Papa Nicolau y sale bien, perfecto, no te preocupes. Con eso es más que suficiente. Si puedes pagar una colposcopía o si puedes acceder a una colposcopía junto con tu Papa Nicolau, adelante. De hecho, sí he visto que hay pequeñas clínicas que hacen la colposcopía gratis. Justo, una clínica muy, no es tan amigable en atención, la verdad es que el trato no es tan amigable en el aspecto de calidez, pues sí, calidez humana, no decencia humana, pues es la Fundación Cruzaloina, pero es muy buena en cuanto a cosas técnicas y cosas de colposcopía. Me duele mucho decirlo, pero pues tenemos como que en este país de México, donde la salud es un privilegio y a veces tenemos que poner en una balanza, bueno, acepto que me traten como pues un poquito mal, pero son muy buenos en el trabajo, pues si es a lo único que tenemos acceso, adelante. Aunque nos sintamos como pollito de corral un ratito, ¿no? Pero literal, ajá. Sí. Porque en esta fundación pues realmente ven muchísimas mujeres diario y personas con útero diario, son muy buenos en lo que hacen en cuanto a colposcopías, estudios, tratamiento de virus del papiloma humano, solamente que yo cuando fui sentí que era como un vaca en corral de que siguiente, ¿no?
y pues sí, o sea, al final creo que la salud sexual es algo delicado que tendría que tratarse como tal, pero pues sí, si solamente tenemos acceso a este tipo de servicios, pues peor sería no saberlo. En esta fundación está aquí en la Ciudad de México y la colposcopía tiene un costo de 100 pesos, entonces pues creo que es un poco más accesible acceder a una colposcopía si no es que no tienes como a la mano a alguien que las realice gratuito. Pues de hecho ahí en el bosque de Tláhuac hay una pequeña clínica en el estacionamiento del bosque, creo que es en el B, que te hacen el Papá Nicolau y la coloscopia gratis, pero tienes que llevar tu credencial de lector de que eres residente de Tláhuac. Ah, okay. Es el único requisito, o sea, si alguien está por ahí, esa zona les conviene porque es gratuita. Digo, yo soy de Iztapalapa, no puedo acceder al servicio, pero pues por ejemplo mi mamá que vive ahí, pues sí. Súper bien. También creo que es en este país que es tan difícil acceder a esta atención clínica de calidad, estar al pendiente de las campañas es muy importante, ¿no? Hay campañas de métodos anticonceptivos gratuitos que son muy caros en el sector privado y de repente están en la esquina de nuestra casa en una unidad móvil. Hay campañas de vacunación a veces que hasta las enfermeras nos vienen a buscar a nuestra casa, entonces también tener esta como apertura de estar cachando las oportunidades, ¿no? También la mastografía, sobre todo en octubre, tenemos muchas promociones, tenemos como mucha iniciativa para que nos faciliten un poco más acceder a este tipo de servicios. Pues ahora sí que como dicen, es lo que hay, es lo que tenemos a la mano. Desafortunadamente. Y es lo que debemos también de aprovechar. Exactamente, Luz. Así es en nuestro país, pero pues no todo es malo. También no creo que todo el personal que labore ahí sea malo. Yo he conocido excelentes colegas que me han enseñado muchísimas cosas en el sector público y pues tomarlo bueno, ¿no? Ahora sí que es como un volado y esperemos y yo les deseo de todo corazón que siempre puedan tener al servicio de salud sexual donde vayan pues una atención amigable. A mí me pasó que cuando me alivié, pues me alivié en sector público, ¿no? Y la verdad es que la atención médica fue buena. Como tú dices, es buena. Qué bueno, pero me alegro mucho. La atención humana... Decencia humana, literal. No lo fue. Como yo fui paciente de alto riesgo, yo me acuerdo que cuando te pasan como tu expediente y todo, te ponen como unas calcomanías, ¿no? Te etiquetan como peligro. Ajá. No, y yo era una negra, no era ni roja, yo era una negra. Y me acuerdo que nos hicieron firmar papeles en caso de que yo no sobreviviera, porque la posibilidad era muy alta, no pudieran demandar, por ejemplo, al hospital. Claro. Entonces, cuando eso pasó, hasta cierto punto yo estaba de acuerdo con todo eso. Se me asignó un cirujano y una partera normal. Y fue muy curioso porque en el momento que llegó el cirujano, o sea, a mí sí me dijeron, ya está prohibido que tengas la cesárea, aunque tengas esta condición, no te podemos autorizar. O sea, tenía oxígeno, tenía suero, tenía todo, pero no me la podían autorizar porque mi vida no era prioritaria, era la del bebé. Entonces, cuando el bebé empieza a tener taquicardia, me dicen, pásenla al quirófano, ya accede. Ya está en los requisitos. Entonces, ahí fue una cosa, sé que eso es una onda legal, o sea, que no fue como decisión de ellos, ¿no? Sé que eso es una circunstancia legal, pero sí se me hace como muy feo que ya no prioricen tu vida, ¿no? Luego, literalmente, te estás muriendo y cuando te dicen, ¿qué método anticonceptivo quieres usar después? Yo dije, la OTB. No quiero volver a pasar por esto porque no sé ni siquiera si lo voy a sobrevivir. La OTB, por favor. Y en lugar de decir, más, sí, claro, me veían en una situación horrible y estaban, ¿cómo se dice? Opinando. Claro, y hazte cuenta que de repente yo ya no existía. O sea, si yo estaba ahí, si yo les podía contestar o algo, no les importaba porque opinaban de todo. Hablaban de cosas que yo sentía que no debían, incluso la doctora normal
dijo, ay, es que me va a tocar salir con turno, te la dejo y me voy a comer y todo eso. Y sí, ¿no? El cirujano terminó su trabajo y todo y ella se salió de la operación y la que siguió como la rutina fue ella porque ella me atendió en los papeles, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, no lo sé, igual me estaban haciendo la cesárea y todos empezando a grabar con el celular. Y hasta donde yo tenía entendido no era legal y me dijeron que en el papel que firmé la autorizaba. Entonces, fueron como situaciones muy feas, o cuando me estaban realizando la OTB, estaban diciendo, se va a arrepentir, se va esto, se va aquello, y yo estaba escuchando, y estaba ahí, y son cosas muy feas que dices, Dios, o sea, yo sé que estoy viva gracias a ellos, su servicio médico fue excelente, no tengo queja en ese aspecto, pero todo lo que escuché y lo que viví fue feo. Claro. Entonces ahí es cuando te quedas así de, sí se necesita un poquito de... No necesito que seas mi cuata, solo que seas empática, que seas respetuosa. Solamente tantito respeto y creo que es una parte muy triste y muy desafortunada del sector salud que a veces ignoran como que están atendiendo a una vida, a una persona, a una mamá, a una hija y solo es como una paciente más y ya. Desafortunadamente casos como los tuyos son muy comunes y se considera una violación a los derechos sexuales y reproductivos. Si tú no autorizabas grabar, estabas en todo tu derecho. Si tú querías acceder a un método anticonceptivo definitivo, era tu derecho. Y como dices, no es necesario que seamos amigos de las personas que nos están atendiendo, pero sí necesitamos empatía. Y en muchos casos hay veces que no, obviamente no minimizando tu caso, pero mujeres que igual solicitan la UTB al momento después de tener un parto o una cesárea, les dicen, déjame pedirle permiso a tu esposo en pleno 2024. De hecho, eso sí me pasó a mí. Y si mi esposo decía que no, no me hubieran dicho. Ajá, o Es lo peor de sea, todo. No me hubieran dicho. Me quedó bien en claro que sí lo hubiera dicho, ¿no? claro. No me hubieran dicho, me hubieran puesto el yo y no me hubieran informado. Ajá, y es muy común, o sea, que mujeres llegan a la consulta y nos dicen, no, ya sabes qué, es que no me puedo embarazar, no sé por qué, las revisamos y traen un DIU que se les colocó sin su consentimiento. Y normalmente, o sea, el personal aprovecha que son personas vulnerables, que son personas que carecen de habilidades para leer, de habilidades de entender, o ni siquiera a veces el personal se molesta en explicarles en palabras sencillas lo que están haciendo o lo que está pasando con su salud. Entonces, es una violación a los derechos humanos y a los derechos de salud sexual y reproductiva que desafortunadamente es muy común y es muy triste y genuinamente creo que ninguna persona con pene o ningún hombre pasaría si ellos fueran los que parieran. Y, por ejemplo, he visto jornadas de vasectomía donde les dan medicamentos para el dolor y como si nada, o sea, de que, ay, sí, toma esto para que no te duela y ponte esto para que no te duela. Y he visto salas de parto donde solamente les ponen un paracetamol después de una cesárea y pues te tienes que levantar porque es lo normal, ¿no? Y si no, no te damos de alta, ¿no? Entonces también esta brecha de la atención que se les da a las personas con útero y a las personas con pene es impresionante. Sí, a mí sí me tocó el de párese porque su hijo está llorando. Exacto, hágase cargo de su hijo. Sí me tocaron todos esos comentarios pasivo-agresivos, ¿no? O sea, ya es lo que dices, qué padre que te están atendiendo y qué padre que estás teniendo un servicio, porque, o sea, te digo, hasta mi cesárea, la cicatriz está bonita. Uh-huh. O sea, pero yo no puedo olvidar todo lo que estaban hablando de mí. Claro, y Ajá. me imagino que si hubiera sido una cicatriz estéticamente fea, pero te hubieran tratado de mejor manera, creo que no hubiera habido mayor problema. No, definitivamente no. Pero bueno, vamos a regresarnos al tema. A mí En sí me otro llama, podcast podemos hablar de violencia obstétrica cuando guste. me encantaría tener un testimonio de eso. Muchos. Y créeme que van a salir bien fácil, lamentablemente. Sí, desafortunadamente sí. Yo quería preguntarte, ¿puedo Cuéntame. seguir con mi vida sexual después de ser diagnosticada?
Y bueno, Claro, obviamente después del tratamiento. claro, como lo comentaba hace un rato, pues normalmente somos personas que nos enfermamos, que adquirimos infecciones, que nos pasan cosas y no está mal, ¿no? Nunca he visto a alguien apenado porque tiene gripa o porque se contagió de gripa, ¿no? O porque algo le cayó pesado. A comparación del estigma que tiene hoy, tienes una ITS, es muy grande. Entonces, podemos seguir con la vida sexual, sí. Lo recomendable pues es justo acercarnos a nuestro profesional de la salud, en personas con útero, ginecólogo, personas con pene, urólogos, y tratar lo que tengamos, ya sean verrugas, lesiones. Acuérdense, fortalecer el sistema inmune con buena dieta, ejercicio, evitar tabaco, y una vez que no tengamos lecciones activas, podemos continuar con nuestra vida sexual sin ningún problema. Evidentemente con nuestras precauciones, que ya las mencionamos, preservativos, barreras de látex, vacunación, y con eso estamos más que cubiertas, y una ITS no es sinónimo de dejar de tener una vida sexual placentera. Aquí viene otra duda. Tú dices que tenemos que eliminar las lesiones, ¿no? Uh-huh. ¿Significa que sí me puedo curar o ya no? Sí te puedes curar, se puede tratar perfectamente, puede que nunca más volvamos a tener lesiones en toda la vida, puede que a lo mejor nuestro sistema inmune lo atenúe de tal manera que nunca más vuelva a aparecer, puede que lo volvamos a tener en algún punto. Es una moneda al aire y, como recordemos, cada cuerpo es diferente y reacciona de manera diferente, pero podemos llegar a cierta carga viral que sea mínima y que no vuelvas a presentar ninguna molestia. Okay. Entonces sí, ya, o sea, digamos que puedo seguir con mi vida sexual y mi vida reproductiva. También normalmente están también mucho estigma de, ay, ahora que tengo virus de papiloma humano, mi bebé no va a poder nacer por parto, o a fuerzas tiene que ser cesárea, o mi bebé también lo va a tener. La realidad es que no. Cuando hay lesiones como verrugas en el canal de parto, ahí sí no lo recomendamos tanto. ¿Por qué? Porque es mucosa. Recordemos que en la piel pueden transmitirse también estos patógenos, sobre todo en ojos, en nariz, al momento del nacimiento. Si es que se tienen verrugas en el canal vaginal. Si no se tienen, puede nacer sin ningún problema por un parto natural y no va a tener ninguna repercusión. Okay, increíble. La verdad es que no sé por qué yo tenía la idea de que no te curabas. Pues creo que es mucho este estigma y me parece muy importante empezarlo a hablar, porque realmente la educación sexual sabemos que no es la mejor que nos han dado, y siempre nos bombardean como de VIH. VIH es como la peor infección de transmisión sexual que te puede pasar, y la realidad es que no. Actualmente los índices de VIH han disminuido bastante, hay muchos avances en cuanto a VIH, pero jamás nos dijeron como que teníamos que lo importante que era vacunarnos contra virus de papiloma humano. Sí, en eso estoy total y completamente de acuerdo. Hay mucha desinformación. Claro, Por ejemplo, lo si importante yo no me detuviera a leer las cartulinas que pegan afuera de la escuela, no me enteraría. Lo importante es hablarlo, consultarlo con fuentes confiables y acercarse a profesionales de la salud que estén actualizados en estos temas. Desafortunadamente también a veces los personales de salud no están actualizados y tienen ideas del siglo pasado. Me ha tocado ver ginecólogos que dicen, te voy a quitar el útero porque tienes una pequeña lesión cuando no es necesario, ¿no? O incluso te voy a hacer un cono cuando la lesión es chiquitita. O sea, lo ideal es que siempre busquemos que nuestros profesionales de la salud estén lo más actualizados posible. Okay. ¿Y tú qué clases de servicios das? ¿Cómo te contacto? Actualmente soy asesora médica en un comité de aborto autogestivo llamado Mitis Abortero, y de manera adicional brindo orientación, consejería en temas afines a salud sexual y reproductiva, como son métodos anticonceptivos, a dónde acudir para algún método anticonceptivo, cómo saber cuál es el adecuado para mí, si presentas alguna situación de embarazo que no deseas, cómo te puedo apoyar a la distancia. Actualmente no tenemos
un consultorio fijo, pero a la distancia podemos hacer grandes cosas. Podemos también, pueden traerme sus estudios y decirme, oye, tengo virus de papiloma humano, tengo herpes, toda esta parte de orientación, consejería de infecciones de transmisión sexual y estrategias de prevención. Lo más importante también en mi eje de atención, pues es la prevención. Si tú tienes en casa un adolescente, un niño y quieres que reciba una educación sexual adecuada a su edad y adecuada a lo que actualmente pasa en el mundo, puedes contactarme y podemos agendar alguna videollamada para este tipo de orientación. Muy bien. ¿Y dónde te contacto? En mi página Tu Consejera Sexual con G, porque Instagram nos reprime. Ahí puedes mandarme mensaje directo y también en mi correo, que también es lo mismo, tuconsejerasexual@gmail.com. Ok, si nos permites, postearemos tu enlace al perfil en la página de El Viaje del Sonámbulo para ver si alguien necesita el servicio, se puede comunicar contigo. De manera adicional, en mis redes subo cada viernes contenido de interés, como cómo saber si necesito hacerme una prueba de VIH, cómo tomar las precauciones para ir a mi primer encuentro de Pride. Subo diferentes contenidos que sean amigables y que sean sobre todo entendibles para todos y muy sintetizados. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de pruebas de VIH. Incluso pude grabar un poco el momento cuando me hicieron a mí mi prueba de VIH para que todo el mundo se anime. De hecho, es muy parecida a la de glucosa, yo también me la hago. Sí, es muy simple y la verdad es que pues salva vidas. Yo creo que difundir información de salud sexual y reproductiva es muy importante y realmente salva vidas. No sabes hasta dónde puede llegar esta información y a quién le puede ayudar esta información y cómo puedes hacer el cambio en la vida de esa persona. Sí, con una simple información. Ok. Por ejemplo, acérquense también a sus centros de salud más cercanos porque hay algunos que sí hacen el general de ETS. Sí, y es de una forma gratuita, entonces es una buena manera, aunque tengan una pareja fija o una pareja estable, incluso hay enfermedades que se pueden transmitir por el uso del baño, ¿no? No. ¿O ya no? Bueno, es mito. Exactamente, tiene mito y un poco de realidad. Recordemos que, por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano no es por el baño. No, pero de eso dije algunas. Ajá. Como tal, no, porque como tal en personas con vulva, pues en ningún momento tiene contacto con el inodoro, por ejemplo. Lo que puede suceder, pues es más bien alguna medida de higiene inadecuada, o por el caso, por ejemplo, algo muy sonado que estuvo en TikTok de la transmisión de verrugas por el uso de los aparatos en el gym, ¿no? Eso también puede suceder porque pues estamos teniendo contacto con una superficie contaminada y luego va nuestra mucosa, que es nuestra piel, a tocarlo, ¿no? Pero pues recordemos que los virus son más de 200 tipos, también están los tipos que solamente afectan piel, pero esos no te van a causar cáncer, ¿no? Entonces, también las infecciones de transmisión sexual pueden ocurrir en cualquier momento y la monogamia no nos protege de ella. Sí, hágansela anualmente si pueden, acérquense a su centro de salud, es muy importante. Incluso si no le tienen tanta confianza a su centro de salud, pueden acercarse a asociaciones civiles, HF, todo el tiempo tienen pruebas gratuitas de VIH, Inspira Cambio hace, continuamente hace campañas, ellos les llaman Mañanera de Atención, donde hacen todo tu panel viral de manera gratuita. Clínicas Mexfam a veces también tiene muchísimas clínicas en favor de los derechos sexuales y reproductivos, tienen. Sobre todo Clínica Condesa también tiene un programa permanente de pruebas de detección de ITS y solamente necesitas marcar, hacer cita y ya. Es de manera gratuita para todos, incluso aunque no seas residente de Ciudad de México. Perfecto, ahí tienen muchas opciones para su cuidado, para sus prevenciones también. No se olviden de hacer los estudios anualmente. Y yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Muy bien. ¿Algún mensaje, algo que le quieras decir al público? ¿Un saludo o algo? Muy bien. Público, pórtense mal, cuídense bien. Recuerden que
la prevención es lo más, nuestro mejor amigo, y no tiene nada de malo disfrutar una vida sexual sin estigma, solamente de manera responsable. Entonces siempre cuídense bien, pórtense mal. Perfecto, maravilloso consejo. Muchas gracias por el espacio, Luz. Me gustó mucho hablar contigo. Te digo, la invitación está abierta para platicar de otros temas. Cuando gusten, igual si el público tiene alguna duda en específico, ya saben dónde contactarme, y nos vemos por ahí en Instagram. Muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias, Hazel, por estar aquí. De verdad, un placer. Y gracias al grupo de Expandete TV, gracias a las personas en controles y edición. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Hasta luego. Bye.